buenos días. Buenos Dios días. los bendiga. Bienvenidos. Ya después de escuchar estas alabanzas quedamos un poquito más motivados, ¿cierto? Porque como decía mi esposa ahorita, la carne no está dispuesta, más el espíritu sí. Y muchos, como decía ella, de pronto hasta se nos pasó por la mente, bueno, hoy es un día domingo para descansar, ¿no? De pronto del trabajo, muchos hermanos que están trabajando y tienen este día para descansar, pero hacen ese esfuerzo y le obedecen al Espíritu y simplemente obedecen y ponen la prioridad en nuestro Señor. Ellos ven la prioridad que es nuestro Señor, entonces dejan de pronto de quedarse en la cama durmiendo, o de pronto ir a una ciclovía o ir a una piscina, o bueno, no es que quiero decir que sea malo, recrearse es bueno, pero hay que darle tiempo a nuestro Señor. Amén. Amén. Para aclarar, hoy no estamos en el colegio por los consejos juveniles. Hoy están haciendo unas elecciones al respecto de los jóvenes para los consejos juveniles. Entonces hoy no estamos allá en el colegio, en el salón que nos alquilen. Entonces estamos aquí, gracias al Señor, estamos aquí en la casa. Y no es de nosotros. Todo esto es ¿de quién? De Dios. Nosotros simplemente le devolvemos lo que nos da. Entonces, bueno, agradezcamos al Señor, pues por eso, porque nos permite estar ahora en mi casa. Y bueno, el Señor lo hace. Y muchas gracias al Señor por esta bendición. Bueno, quería empezar, el día de hoy nos corresponde la parábola del hijo pródigo. Entonces, en algunas otras versiones, por ejemplo, si ustedes la buscan en la Nueva Traducción Viviente, está la parábola del hijo perdido. Y quería traerles a ustedes una historia. No sé si ustedes de pronto se acuerden, hace más o menos como en el 23, algo así, ya fue hace ratito, que hubo una operación que hizo el ejército, se llamaba la Operación Esperanza. No sé si se acuerdan. A los niños. Ok, exacto. Era de 4 niños indígenas que estaban perdidos en la selva. ¿Y por qué estaban perdidos en la selva? Un accidente. Porque hubo un accidente de una avioneta. No sé si ya se acuerdan del accidente de la avioneta, donde él iba con la mamá, iban otras personas adultas, pero cuando en el momento que ubicaron la avioneta y llegaron a la avioneta las personas de rescate, no encontraron a los 4 niños, creo que era de 7, otro no, 4, 7, 8 y 12, algo así, menores, niños indígenas de la comunidad Mucutuy. Y entonces esta gente no encontró a estos niños y posiblemente dijeron, están vivos, o sea, que hubo un milagro, porque la calidad de una avioneta, para que quede alguien vivo, yo pienso que eso es un milagro, o sea, y eran 4 menores que no se encontraban allí. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? La Operación Esperanza. Unos militares, aproximadamente 150 militares, apoyados con las comunidades indígenas más o menos de ese sector que conocían esa selva y todo eso, iniciaron la búsqueda de estos niños que se encontraban perdidos. Entonces eso duró más o menos alrededor de unos 40 días en la búsqueda y lo veíamos en las noticias y ya mucha gente en 40 días, unos niños en la selva, pues mucha gente decía, no, ya creo que de pronto no están vivos y son menores, ¿no? Un niño de 4 años en la selva. Ya lo hacíamos como que estuviesen muertos, pero la búsqueda seguía y seguía hasta que llegó un día después de 40 días, eso fue en las selvas ellos iban para San José del Guaviare, habían despegado de Caquetá, iban para el Guaviare. Y entonces, después de esos 40 días, con la ayuda de perros, rescatistas y la comunidad indígena, lograron encontrar una pista. Perito ayudó en una pista de esas, encontraron pistas, en pedacitos de ropa, hasta que los lograron hallar. Gracias al Señor los lograron hallar. Estaban ellos en la selva, estaban allá, estaban desnutridos, lógico, estaban ya pues con su salud, estaban con riesgo de su salud por la falta de alimentos y por muchas otras cosas.
Pero pues gracias al Señor también que estuvo ahí presente y ayudó a estos menores, ¿no? Y porque como ellos también eran indígenas también pues sabían más o menos sobrevivir dentro de ese entorno selvático. Pero mire que fueron hallados. Lo importante acá, o lo que resalto es que estaban perdidos, pero fueron hallados. Y hubo que, diría yo, hubo fiesta, porque entrevistaron al papá, estaba alegre, los tíos, es más, el ejército, me acuerdo del señor general que ahorita está como ministro, él era el que encabezó esa búsqueda. El presidente, todo el mundo se puso contento, nos pusimos contentos por esa buena noticia de que habían hallado a esos menores, porque fueron hallados. Entonces quería iniciar como con esta historia para iniciar ya como la parábola del hijo pródigo. Entonces ahora necesito que me acompañen a la palabra, ahora ya vamos a la palabra. Y entonces vamos a Lucas en el capítulo 15 del versículo 11 al 32. Y entonces la voy a leer. Entonces, en el versículo 11 dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio a su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. 21. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro más gordo y matadlo y comamos y hagamos una gran fiesta, porque mi hijo, muerto era, ya revivido, y se había perdido, pero es hallado, y comenzaron a regocijarse. 25. Su hijo mayor estaba en el campo, cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. 30. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido,
se había perdido y es hallado. Amén. Oramos. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana por permitirnos reunirnos como hermanos para hablar y escuchar de tu palabra, para meditarla y obedecerla. Por favor, mi Dios, guíanos en tu sabiduría, ya que eres la fuente de la misma, fuente de vida. Afírmanos en tu palabra, mi Dios. Danos tu dirección, Padre. Ayúdanos a alinear nuestra voluntad, Señor, con la tuya y a confiar en tu provisión y en tu protección, mi Dios. Y que tu nombre sea glorificado en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, la parábola del hijo pródigo o el hijo perdido, como le decía, si lo pueden buscar en la Nueva Traducción, está como el hijo perdido. Pero después de leer este texto, pues se ven muchas cosas, ¿no? Mis hermanos, se ven muchas cosas acá. Y para empezar ya a que desarrollemos los versículos, debemos entender primero que todo por qué Jesús les habló en parábolas. Recordemos qué es una parábola. Es una historia corta con un significado espiritual o moral. Toma algo de la vida práctica y cotidiana, como por ejemplo a un pastor de ovejas, ¿sí me entiendes? Para mostrar el reino. Un pastor de ovejas, un sembrador, a un cultivador. Entonces toma situaciones de la vida práctica, trae esas historias que nosotros entendemos porque lo vemos, ¿cierto? Porque estamos viendo lo que hace un pastor de ovejas, estamos viendo que hace un cultivador, un sembrador, y estas las trae Jesús y las cuenta, pero para traer algún conocimiento espiritual, para mostrarnos el reino de nuestro Señor, el reino de Dios, para que tengamos una idea más clara. ¿A quiénes les habló en ese entonces, cuando el Señor estaba allí? Podemos, si quieren, ir en Lucas 15, del versículo 1 al 2. ¿Y qué dice ahí? Dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. En otra versión, como en la palabra de Dios para todos, dice: este hombre es amigo de los pecadores y hasta come con ellos. ¿Quiénes lo decían? Los fariseos y escribas. ¿Por qué lo decían? Porque para los fariseos y los escribas, lo que hacía Jesús, lo que hacía él con los pecadores, para ellos era no aceptado. En su cultura no se aceptaba eso. Era reprochable lo que estaba haciendo Jesús. Para los fariseos y escribas, no querían a los publicanos o recaudadores de impuestos. Entre esos, ustedes se acuerdan a Mateo. Mateo era un recaudador de impuestos. ¿Por qué no los querían? Porque los veían como unos traicioneros a su pueblo. Porque ellos, ¿qué hacían? Ellos reclamaban el impuesto o cobraban el impuesto a su gente, a los judíos, y para entregárselo a los romanos. Por eso ellos no eran muy aceptados en el pueblo judío. Los tenían por tranzas, por ladrones, porque ellos, digamos, un ejemplo, ellos cobraban el impuesto, ¿cierto? Los judíos publicanos cobraban el impuesto, digamos, $15. Entonces, $10 para el Imperio Romano y 5 para ellos. Entonces, Mateo era uno de ellos. Entonces, a ellos no los querían. Y a los otros que también los tachaban, no los querían, los fariseos y escribas, ¿eran a quiénes? A los pecadores. ¿Recuerdan a la pecadora? A la que iban a apedrear. Ellos, los fariseos, por su cultura y por su forma, pues, de las leyes de Moisés, ellos seguían las leyes de Moisés y las tradiciones que las metieron dentro de las leyes. Entonces, ellos se sentían como más justos, más cercas de Dios. O sea, ellos se sentían con el Padre así. Por eso Jesús habla esta parábola. Ahora, a unos que eran pecadores y publicanos, y le habla al otro público, a los fariseos y escribas, y les quiere dar a entender lo que el reino de Dios
es realmente, lo que el Padre quiere hacer realmente. Para ellos no era bien visto juntarse con los pecadores, porque no llevaban la misma vida que ellos, o no cumplían todo lo que ellos cumplían, ¿sí ve? Entonces los veían lejos. Pero Jesús viene y con esta parábola que les enseña, que el Señor no hace acepción de personas, porque Él vino es por todos, vino por ellos, no, porque se vino a rescatar lo que se había perdido. Los fariseos y escribas, ellos ¿qué hacían? Hacían unos rituales, ¿de qué? De pureza. Ellos hacían ayunos, ellos hacían oraciones públicas. Los fariseos eran los que se ubicaban a las puertas de la entrada del templo y oraban públicamente, ¿no? Pero todo esto era exterior, ¿de acuerdo? Esto era exterior, porque ellos se veían simplemente como ejemplos de piedad y moralidad. Usted ver un fariseo orando ahí era lo más espiritual del mundo, o sea, eso es súper espiritual, pero yo aquí como pecador yo no me puedo arrimar, esa persona es espiritual, ¿no? ¿Sí me entienden más o menos lo que? Pero mire lo que dice Jesús en Mateo 23, del 27 al 28. Mire lo que les dice también acá a ellos. Les dice: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, ¿qué les llama? Hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de impurezas. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. ¿Sí es lo que les está diciendo? Entonces, hermanos, me llama la atención mucho lo de hipócritas y que hacen maldad. ¿Será que hoy en día en la iglesia, en las iglesias en las que hemos estado, o en la iglesia a nivel general, existirá la hipocresía, la maldad? ¿Será que existen hermanos que por fuera son como esos sepulcros blanqueados, pero por dentro, mejor dicho, o sea, por fuera van a la iglesia cada domingo, ayunan, se levantan muy a las 5 de la mañana o a las 4 a orar, asisten a estudios bíblicos, sirven, son mujeres, limpian sillas, ante los demás, no, muy cierto espiritual, predican, hacen alaban al Señor, los domingos levantan las manos, cantan muy bonito, asisten a reuniones de intercesión, oran lo más bonito y esas oraciones son largas porque oran muy bonito, ¿cierto? Algunos de ellos se creen muy espirituales, pero el Señor solamente conoce el corazón de esa persona. El llamado en este día es no a ser hipócritas y a ser genuinos. Dejar la murmuración. ¿O será que dentro de la iglesia no hay murmuración? Hay murmuración, hay chisme. Los hermanos mienten o mentimos en algún momento, pero el Señor nos llama a ¿qué? A dejar eso, a dejar de ser, como dice ahí, hipócritas. Señalando a todo el mundo, somos orgullosos, siempre tenemos la razón, andamos no como la espiga, no como ¿cómo es la parábola de hace 8 días? La cizaña, no andamos como espigas, agachados, sino como la cizaña. Sabemos mucho, humillamos a la gente porque sabemos mucho de palabra, nos creemos más que las personas que no conocen al Señor Jesús, ¿no? Somos muy orgullosos, altivos, porque tenemos carreras profesionales, porque hicimos estudios del seminario y tenemos la escarapela. Nuestro testimonio en esos momentos no es el mejor. Andamos en contiendas con nuestros hermanos, queremos al que cayó en pecado, lo queremos aplastar. Recuerdo hermanos en otras iglesias que caen en fornicación y lo sientan en el banquillo y todo el mundo lo juzga y vea, es que eso era así, ¿no? Se alegran de ver que el otro cayó en pecado. Parecen unos fariseos, no. Parecemos a veces fariseos al hacer eso. Si hacemos eso, unos fariseos. No es nuestro mejor testimonio esas contiendas o esos malos pensamientos hacia nuestros hermanos. Todos en un tiempo atrás también estábamos, ¿qué?
perdidos y alejados de Dios, ¿no? Viviendo, ¿qué? ¿Cómo vivíamos antes? En delitos y pecados, libertinaje, en prostitución, fornicando, en adulterio, ¿cierto? El que no tranza no avanza, ¿sí? El que no tranza no avanza, dicen, lo justifican, y el que no se va con los amigos y con las mujeres, aquellas, entonces le dicen, este sí es bobo, a este lo manda la mujer, ¿no? En ese tiempo era, a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno, ¿no? Pero hoy ya el Señor nos sacó de eso. ¿Y qué hizo? Traernos a Él. Porque dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos, de ser hechos hijos ¿de quién? De Dios. O sea que todos no son hijos de Dios. Todos son criaturas de Dios. ¿Cuándo nos convertimos en hijos de Dios? Juan 1:12, cuando todos hemos creído en el Señor Jesucristo. Dios nos da la potestad de ser hijos con Él. Hijos. Ahí nos volvimos hijos. ¿Y estábamos qué? Perdidos. ¿Pero quién nos rescató? El Señor, porque el poder está en Él, en mí. Por mis propias fuerzas no podemos llegar a Cristo. Que porque yo hago buenas obras o porque yo me porto bien, mucha gente piensa eso. Pero no, que porque yo voy y cumplo la ley. ¿Cuál ley? No son capaces, nadie es capaz de cumplir la ley. La ley no es, nadie es como los fariseos. Ellos creían que porque no cumplían, no eran capaces, ponían cargas a todo el mundo y ellos no eran capaces de sostener eso. Por eso eran hipócritas, porque no eran capaces. Es que la ley lo único que hace es condenarnos, nos lleva a muerte. No hay nadie que se pueda salvar a sí mismo. El Señor Jesús es el único que salva. De resto, condenados. Si no fuera por el Señor, estaríamos condenados. También dijo en el 11, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. El hijo tomó la decisión de pedir su herencia para vivir sin depender de su padre. Y eso es lo que, esa fue la decisión que él tomó. ¿Por qué? Porque muchos cristianos hoy en día quieren esas bendiciones del Padre, pero no quieren la voluntad de su Padre, no quieren hacer la voluntad del Padre. Quieren seguir viviendo como antes, pero con las bendiciones de Dios, ¿no? Mucha gente asiste a los cultos, pero es que en la vida que llevan no es propiamente la de un cristiano, es más bien la de un mundano, ¿no? Reciben la bendición, quieren la bendición, les dan la bendición. Mire, ya construyó su edificio, ya hizo su negocio, y ya no vuelven a la iglesia. Muchos hacen eso, y he visto con mis propios ojos. Ustedes pueden creer que una persona que ya esté en Cristo Jesús y que conozca la voluntad y esté allí, pueda volverse otra vez atrás a las discotecas, a tomar, a las corralejas, a la yo no sé qué. Puede volver a la fornicación, al adulterio. Puede volver. Hay gente que lo hace, hermano. Dentro de la iglesia he visto hermanas, una hermana en sí. La he visto, he visto que ella volvió al mundo y está perdida. Pero el Señor está esperando ¿a qué? Que se arrepientan. Entonces hay que orar por aquellos que se han ido a la iglesia y no han vuelto. Hermano, y le repartió los bienes, dice acá. El padre le repartió los bienes. Es una falta de respeto uno ir ante un padre y decirle, papá, necesito mi herencia. Porque es que mi papá ni siquiera se ha muerto. Ya ha sucedido. Tengo un familiar que lo hizo. La mamá no se ha muerto y le dijo, vengo por la herencia. Dijo, sí, ¿cómo así? Yo no voy a vender esta casa, es que yo todavía no me he muerto. Cuando yo me muera, ustedes miren a ver cómo hacen. Pues que es una falta de respeto, ¿no? Para aquellos en este momento, los fariseos no entendían eso, ¿cómo así? Eso es imposible, esto aquí no se hace. Pero era una enseñanza que Jesús estaba dando en ese momento. Y dice que el padre no puso objeción. ¿Otro qué hace? Le pide la herencia. Otro, ¿cierto? No sé, hace algo, pues, no sé, le llama la atención. O sea, ¿cómo así? Pero no, mire lo que aquí dice. Y el padre le repartió los bienes. Y no solamente al menor, al otro también le repartió una de los bienes, ¿no? El padre no pone objeción. ¿Por qué? Porque hay una voluntad permisiva.
respetó esa decisión que tomó ese hijo. Nosotros tomamos decisiones sin consultar la voluntad de Dios hay veces, ¿sí? Muchos, me acuerdo yo en muchacho, cuando estaba en el colegio y sucedió algo en la casa y la rebeldía me entró a mí, yo me voy de la casa, me voy. ¿A cuál? No se va. Los hijos se van. Y se van unos dos, 3 días y vuelven. porque es así. Entonces tomamos decisiones sin consultarle al Señor. Pero el Señor, ¿qué hace cuando nosotros tomamos decisiones sin consultarle? El Señor no lo ataja, no le cierra la puerta. ¡Ay, no se vaya! No, la deja o lo deja. No, pues, hágale. Ya más adelante volverá. ¿No? El Señor, ¿qué va a hacer? Como dice el Padre, lo vio a lo lejos y siempre lo estaba esperando. Entonces el Señor fue movido a misericordia. El Señor es un Señor de misericordia, de un amor tan grande que nosotros ni siquiera lo podemos entender. Pero dice acá, el hijo que se fue de casa y se perdió. O sea, hablamos del hijo pródigo. En el versículo 13 dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. El hijo reúne todas las cosas que le había dado el padre, las vende, toma el dinero y se marcha a un lugar muy lejos, pero bien lejos, donde el papá no lo vea lo que está haciendo, la comunidad ni nadie. Pero decide irse. ¿Por qué? Porque posiblemente en su casa, él no quería vivir ya bajo ¿qué? La autoridad del Señor o de su padre, no quería vivir bajo la voluntad de Dios, los decretos, las normas. Cuando un hijo se va es porque está cansado o se cansa, que porque hay normas, que usted llega a tales horas, que usted hace esto, que usted lava los platos, que yo no sé qué, y entonces no, yo voy a irme a vivir solo, que sí es mejor. Pues allá le toca pagar arriendo, servicios, lavar, muchas otras cosas, ¿no? Pero hay muchas veces que tomamos decisiones sin consultarle al Señor. Y lo que nos lleva a esto es a siempre cada cosa que hagamos, cualquier desplazamiento, cualquier situación que pretendamos hacer, consultémosle al Señor. Señor, voy, no voy. Él es el que sabe si debe ser o no. Este muchacho quería vivir independientemente, vivir una vida bajo la autoridad del Padre, sin restricciones, sin rendir cuentas y sin normas. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Aquí el hijo, malgastando todo lo que había recibido, dice que pues fue allá a la vida alegre, a tomar, a fornicar y hacer de todo, porque tenía mucho dinero. Pero toda la vida no siempre ese dinero va a estar ahí. Cuando ese dinerito se vuelve de bolsillo, se esfuma. Y después viene el problema. Porque el muchacho sí pensó en eso, pero no pensó en que se le iba a acabar el dinero. No. Muchos pensamos en muchas cosas, pero después, ay Señor, por no haberle consultado, Señor, ¿por qué yo fui tan tonto y tomé esta idea? Nos arrepentimos de esas cosas y no le consultamos al Señor. Es necesario consultarle al Señor. Y mire lo que le pasó aquí. Así nosotros, cuando somos cristianos, nos alejamos de nuestro Dios, escogimos regresar ¿qué? Al mundo, malgastando todo lo que tenemos, tiempo, dinero y energía, para satisfacer ¿qué? Nuestros deseos egoístas y desordenados. Y aquí dice en 2 Pedro 2:22, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, en el pantano. Y es verdad, porque es la naturaleza del perro. El perro hace esto, el perro vomita y vuelve y toma su vómito, ¿cierto? Sería para nosotros, uy, qué asquiento, qué feo, horrible. Pero cuando el cristiano, lo que les comentaba ahorita, ya que la hermana volvió a todo eso, pues está haciendo lo mismo el perro, vuelve a su vómito. Y el puerco, que así lo lave, le ponga loción, lo ponga lindo, como hoy en día las mascotas, con un cerdito. Y él no, si ve un pantanero allá, va para allá, porque esa es la naturaleza de él. O sea, ese hermano no ha cambiado la naturaleza, no se ha arrepentido realmente, genuinamente no lo ha hecho. Vuelve al lodo o a su vómito. Pero nos podemos ir muy lejos, hermanos. Podemos en algún momento decidir irnos muy lejos, ¿sí o no?
Tenemos libre albedrío, nos podemos ir. Pero Dios siempre va a ver lo que hacemos. Así nos vayamos a esconder debajo de las piedras, el Señor va a saber que estamos ahí. No. El Señor, no, así nos vayamos para donde sea, el Señor siempre va a estar viéndonos. En todo momento. O sea que eso nos lleva a ¿qué? Que cuando estamos solos, creemos que porque no está mi mamá, mi papá, mi esposo, mis hijos viéndome y yo hago lo que quiera, nadie me está viendo. Mentiras, nos engañamos. Son puras cámaras las que hay, pero no las vemos. Son las de Dios. Y si nos está viendo lo que estamos haciendo en lo secreto, en lo oculto, en el corazón. 14. Y cuando todo lo hubo malgastado y no le quedaba nada para seguir viviendo desenfrenadamente como vivía, en nosotros, después de vivir a nuestra manera, gastando todo lo que tenemos, nos sentimos como vacíos, sin rumbo y sin sentido. Cuando nos apartamos del Señor, ya no vemos como que la vida tiene sentido. La verdad, uno vivía en el mundo con muchas cosas. Mire que usted podía tener dinero, usted podía comprar ropa, pasear, pero eso no lo llena a uno. Comprarse el mejor carro, usted lo disfruta durante un tiempo, pero ya después, ¿qué? Así somos, porque no nos llena. O sea, tenemos un corazón. Cuando el Señor formó el corazón, dejó un espacio para Él, y ese no le llena a nadie. Entonces usted puede tener carros, casas, becas, dinero, todo lo que quiera, eso no lo va a llenar. El Señor es el que cuando lo conocemos es que, ay Señor, ¿sí o no? Él es el gozo completo, Él es la plenitud de nuestro gozo y de nuestra paz. Nada nos llena sino Él. Y dice, vino una gran hambre en aquella provincia. En la Biblia suele representar ¿qué? Crisis, juicio o necesidad extrema. Lo externo no llena. Lo que parecía prometedor colapsa. La vida sin Dios muestra su verdadero rostro. Y comenzó a faltarle. Empezó a experimentar la necesidad real, no solo económica, sino emocional y espiritual. Y aquí empieza ya ¿qué? El orgullo con el que él se fue, con el que él le mostró su orgullo al Padre, ahí empezó a bajar. Ya el orgullo empieza a bajar, porque el Señor lo empieza a uno a ¿qué? A tratar. Así nos va a tratar a cada uno. ¿A través de qué? De juicio, de pruebas. Acá se podría decir una prueba, es una prueba. Pruebas, disciplinas. Y nos va a traer con lazos de amor. Ay, pero de ahí no hay amor. Pues sí, porque el que es padre sabe qué hace que es con sus hijos. Los disciplina. Porque el padre que no disciplina a un hijo no es un hijo, es un bastardo. No le interesa si el hijo se va por el mal camino. Que es verdadero padre, por amor, disciplina a sus hijos, siempre los va a disciplinar, porque son sus hijos y quiere lo mejor para ellos. Pero el que es un padre que tiene hijos bastardos, ni les interesa, porque esos hijos de otro, a mí que me interesa. Pero acá somos hijos de Dios, por eso nos disciplina y nos corrige. Amén. 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. En este punto fue tanta la desesperación de este hijo perdido que buscó una solución a su manera, porque estaba siendo tratado. Pero mire lo que hizo él: decidí buscar a una persona extranjera, no recurrir al Señor, porque todavía nada, apenas lo estaba tratando, pero no persistente. Acudió a una persona de ese y le dijo, pues claro, yo le doy trabajo. Estoy como parafraseando. Tengo una finca, tengo unos marranitos, vaya, me les da de comer, me los lava, me los mantiene, le doy trabajo, y lo mandó para allá. Pues déjenme decirle que para los judíos que no hay algo más impuro que los cerdos. Es lo más impuro. Pero ¿qué hizo? El hambre era tan tremenda que aceptó, no, pues yo voy donde los cerdos. Y era tanto que llega y empieza la desesperación y buscó la solución a su manera y decide hacer algo que para los judíos era impuro: tocar cerdos. El cristiano que se aleja del Señor empieza a buscar sus soluciones a sí mismo, cuando no busca las soluciones en el Señor, cuando se aleja y no busca al Señor, por sus propias fuerzas, por su intelecto, porque yo sé más, porque yo tengo estudios, porque yo soy hábil en esto o en este oficio. Y en algunos casos muchas personas lo hacen a su manera, engañando,
como dice que el que no tranza no avanza, dice, ¿no? Es un negocio donde son cosas que no sé, pero lo hacen. Simplemente, ¿por qué? Porque quieren salir adelante, porque necesitan el dinero, porque necesitan seguir viviendo, pero no les interesa. Simplemente siguen ¿en qué? En su pecado, ¿no? ¿Qué siguen haciendo estas personas? Que en vez de recurrir al Señor, ¿sí? No, siguen ¿en qué? En su pecado. Siguen apacentando cerdos. Siguen ¿en qué? En egoísmo. Siguen ¿en qué? En orgullo. Siguen ¿en qué? En amargura. Amargura, dañan a los demás, no les interesa. Y se dañan ellos mismos con el orgullo. El orgullo es de lo más tremendo que hay, porque el Señor resiste a los orgullosos, dice la palabra, ¿no? Entonces eso, la mentira, en el engaño, en todo esto. Siguen apacentando cerdos. En el 16 dice, y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. El hijo pródigo deseaba alimentarse así de la comida que dejaran los cerdos, pero era tanta la escasez, era tanta la hambruna que llegó allí, ese juicio de hambruna, que los cerditos les tiraba y esperaba a ver si sobraba, pues los cerdos no le dejaban ni una. Pobres cerdos no dejaban nada. Ese señor aguante y aguante hambre ahí. Pero era tanta la escasez de comida que los cerdos se la comían toda y no dejaban nada. Lo que Dios nos da, el alimento que nos da, no nos lo da en ninguna parte, hermanos. Pero cuando nos separamos tratamos de alimentarnos de lo que el mundo nos ofrece. Por eso existen cristianos que permanecen siendo como mundanos. Y recuerdo un caso en esto de que digamos, estas personas no era un testimonio para nadie. Y recuerdo un caso que los cristianos parecen mundanos. Llegué y estaba trabajando en Arauca y nos llaman a un caso que había que atender por ahí en un barrio. Y llego yo y yo ya era cristiano. Y llego yo allá y atiendo el caso. Y yo primero que veo, un señor por allá con un machete. Y yo, ay, entonces como no, y llega una señora, no, es que véanlo, que no sé qué, y hasta con machete amenazando, y eso que es cristiano. Yo me quedé como, ¿qué? No, y eso que es cristiano. Sí, no, estos de los cristianos de ¿cuáles? De los, no sé, de los de espada, pero de la espada, de esa espada de machete, pero no, esos son malos testimonios, no, malos testimonios. ¿Quién llega así, en ese barrio, con ese testimonio? Vengan, que hoy predico yo, pero no nos saca el machete. ¿Ya? Hoy predico yo, pero hoy cójame por las buenas, porque hoy estoy de buenas, hoy estoy de buen humor. Entonces, no, tremendo. Otro punto, un hijo que se arrepiente. Entonces, allá llega esa parte, después del trato y todo eso, y dice, en la traducción lenguaje actual dice en esta parte, dice, en el 17, dice, y volviéndose en sí. Y en la traducción dice, por fin comprendió lo tonto que había sido. Y pensó. Pues ahorita sí pensó. Decía él, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Sobra. Y yo aquí perezco de hambre, muriéndome de hambre. 18. Ahora me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de llamado ser tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros, porque él sabía que los jornaleros sí les sobraba el pan y comían. Entonces, hazme como uno de tus jornaleros. Pero es más ese, yo lo veo es como que ya ese arrepentimiento, ya le está viendo, hombre, la embarré. ¿Cuántos le embarramos? ¿Cuántos le embarramos? Muchos le embarramos. ¿O quién no comete pecado? ¿Quién no la embarra? Embarramos. ¿Sí o no? Si no, entonces, ¿cómo seríamos? ¿Perfectos ya o qué? No, aquí ¿quién hay perfecto? Dios. No, ante Dios. Ante aquí no somos perfectos. Entonces, listo, pero reconoce, me gusta, ya en esa parte ya entra a reconocer y dice, ya no soy digno, mire, de ser llamado tu hijo. Si quieres, Señor, hazme como uno de tus jornaleros. El hijo pródigo decide regresar y confiesa a su padre que había pecado contra Dios y contra él.
y sobre todo reconoce que se había equivocado tomando decisiones erradas. Hermanos, la vida es efímera y no vale la pena gastársela complaciendo al pecado. El pecado lo único que hace es acabar con las personas llenándolas de ¿qué? Amargura, rencor, odio, venganza. Y eso hace que ¿qué? Que evitemos tener esa paz y esa tranquilidad que el Señor nos da. Recordemos que es arrepentimiento. Arrepentimiento es diferente a remordimiento, ¿no? El arrepentimiento en griego es metanoia y significa cambio de mentalidad. Cambio de mentalidad, o sea, que el Señor nos renueva la mente. O sea, lo que éramos, ya no. Ya cambiamos nuestra mente. Por eso nosotros ya pensamos diferente a todo el mundo. Por eso nosotros vamos contra todos los pensamientos de todo el mundo. Y todo el mundo, no, pero es que esto es así, ¿no? Es que la Biblia no dice así. Y no entiende, porque ya el Señor nos empieza a cambiar, a limpiar con su palabra y a cambiar nuestra mente. Nos resetea. Por eso ya no somos iguales, ya la familia ya no nos ven iguales, ya lo perdimos, como dicen. 20. El Padre amoroso. Y levantándose vino su padre, y cuando estaba lejos lo vio su padre, y fue movido ¿a qué? A misericordia, y corrió. Y se echó sobre su cuello, mire lo que hizo el padre, se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mire lo que hace el Padre acá, es admirable, ¿no? Él es nuestro Señor, Él representa a nuestro Padre Celestial lo que hace. Pues lo que en la cultura judía, no. Sigo con el 22, discúlpeme. Pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, discúlpeme. Dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero mire que el Padre se movió a misericordia y corrió. ¿Qué estaba mostrándole o enseñándole a los fariseos? Que los fariseos tenían misericordia. No se juntaban con los pecadores, pero el Padre corría a besarlos. Pero ellos supuestamente eran con el Padre así. Se le vuelve uno la cabeza, ¿no? Como así, esto es porque... Es por eso, por la dureza del corazón de los fariseos. Muchas cosas por la dureza del corazón de nosotros. Es que seguimos siendo orgullosos, seguimos siendo murmuradores y todas estas cosas. Que queremos al hermano, amar a tu prójimo como a ti mismo, es un mandamiento. Pero a veces no queremos, decimos que los demás estén bien, pero no mejor que yo. Sí. Pero mire lo que hizo el Padre acá, corrió y se movió a misericordia. Y para esa cultura era una deshonra, lo que hizo ese hijo era una deshonra y posiblemente podía ser apedreado. Pero el Padre corre, ¿y qué hace cuando él corre? Porque él lo ve, primero que todo el Padre estaba así, lo ve así el Padre esperando que el hijo vuelva, porque ese Padre quería que ese hijo se volviera, ¿no? Y él lo ve a lo lejos, ¿y qué hace el papá? Se mueve a misericordia. En esa cultura no, lo que dice la ley, o sea, no, a él él deshonró al padre, la comunidad, y si es apedreado, apedreado. Pero no, el Padre acá lo abraza, que quiere decir que lo cubre, tiene cobertura del Padre y protege a su hijo, Mire lo que hace el Padre, ¿no? Lo protege, es esa enseñanza. 22, pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, ponle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Pues ustedes van a preguntar algo, hermano, aquí ¿por qué está hablando del mejor vestido? ¿Por qué está hablando de un anillo? ¿Por qué está hablando de un calzado? ¿No? Y eso tiene un significado. Para la cultura judía, el vestido era un estado social, era ¿cómo le digo yo? Como la identidad de una persona, ¿sí me entiende? Como la honra de una persona. El mejor vestido era reservado para ocasiones especiales o para personas importantes, para invitados de honor o hijos distinguidos.
Eso es lo que hace el Señor ahí en ese momento, el Padre. Lo viste, lo manda a vestir con las mejores vestiduras. Y es lo que hace el Señor cuando nos viste a nosotros nuevamente del pecado, ¿no? Y nos da nos acobija nuevamente como esos hijos, con ese vestido. Cuando llegamos a Cristo nos da vestiduras nuevas. Mire lo que dice Isaías 61:10. Dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, representa la salvación. Me rodeó del manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Mire lo que hizo el Padre, a pesar de que venía de dónde, de revolcarse con rameras y todas esas cosas, ¿sí? Del pecado. Y mire lo que representa el anillo. Los anillos con sello eran usados como símbolo de autoridad familiar o comercial. Darle un anillo al hijo era como decir, te doy nuevamente la autoridad de ser mi hijo. Estás plenamente restaurado en tu posición. Cuando le pone el anillo, lo restaura. Lo perdona, pero también lo restaura. Ese era lo que... Y un anillo, pues un anillo es simplemente una sortija. Pero si, por ejemplo, nos ven a nosotros en la calle o a ustedes, el anillito, ¿no? Es casado o casada, sino representa algo. Eso no es. El anillo, por ejemplo, el de graduación. Para graduación hay un anillo, ¿cierto? Del colegio o de la universidad. Ay, se graduó de la universidad y tal. Y si tiene, en ese entonces dice que el anillo tenía como un símbolo y distinguía a las familias y daba autoridad. Solamente lo tenían los padres y los hijos. ¿Sí me entiende lo que hace el Señor ahí? Lo restaura con ese, es un símbolo de restauración. Y lo otro, lo que faltaría es lo que Dios nos da, representa como ser parte de la familia. Y el calzado, ¿por qué lo calza? En el mundo antiguo los siervos y esclavos, mire, siervos y esclavos no utilizaban calzado. Solo los hombres que libres y no esclavos, a los libres utilizaban calzado. Por eso lo manda a ¿qué? Que lo calce, porque él ya no es esclavo de ¿qué? Del pecado. Porque ya es libre. Ya somos libres. En Cristo somos libres. Nos libró del pecado. Ya él ni se acuerda, ¿no? Los echó al fondo del mar. En Romanos 6, 17, 19 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, mire, erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Viniste a ser siervos, pero de la justicia. Hablo como humano, no por vuestra humana debilidad, así que por iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia de la iniquidad. Así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces lo que hace es, el calzado representa es que ya no somos esclavos, ya somos libres. 23. Y trae el becerro gordo y matarlo y comamos, hagamos una fiesta, porque este hijo era muerto, y ese es el versículo principal. Porque el 24, porque este hijo era muerto y ha revivido, se ha perdido y es hallado, y comenzaron a ¿qué? A regocijarse. En esta parte es un padre amoroso que es movido a la misericordia, no movido al enojo ni a la vergüenza, sino a la misericordia, y corre al encuentro con su hijo. Al parecer el padre nunca dejó de esperar a su hijo. Por eso dice, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia y corrió. En la cultura judía, hermanos, pongan cuidado, en la cultura judía un hombre mayor no corría, porque se veía indigno. Pero acá el padre corre. Entonces, todos en contra de lo que estaban pensando los fariseos. Pero ¿cómo esto va en contra de nuestra cultura, de nuestras leyes? ¿Sí? Pero es que el Señor le muestra cómo es el verdadero padre. Entonces, pero este padre lo hace. El abrazo y el beso ocurren antes que el hijo termine su confesión. Mire el amor de Dios. Antes de que el hijo le dijera, ya lo estaba besando y lo estaba abrazando, ¿no? Ese amor tan hermoso del Señor. Mateo 9:13. Y pues, y aprended de lo que significa misericordia. Mire lo que les está diciendo aquí a los fariseos. Dice, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Sí ve lo que venía el Señor? 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
El Hijo muestra en esta parte ya muestra una humildad genuina, un arrepentimiento genuino. No exige derechos. No, Padre, es que yo vengo porque es que yo soy su hijo y yo por ser su hijo. No. Dijo, hazme como uno de tus trabajadores. Yo no soy digno de ser llamado hijo. O sea, con lo que yo hice, no merezco nada. Y así eran los pecadores que estaban escuchando eso en ese día a Jesús. Y ellos no se sentían dignos. Por eso no se acercaban así, no se sentían sucios. Porque por eso los tachan. Ustedes son pecadores públicos. Usted es lo peor de este pueblo. Y ellos se sentían, no tenemos esperanza. Pero llegó Jesús y les dio la esperanza. Era lo que ellos estaban esperando escuchar, ¿no? Y cuando escuchan a Jesús, conocen al verdadero Padre, no al que de pronto les habían enseñado los fariseos y estos escribas hipócritas. Y yo me recuerdo esto de ser uno digno, ¿no? De sentirse uno digno. Y a mí me sucedió una vez algo. Yo en mi trabajo estuve de vacaciones y yo no sé qué me dio y empecé a tener como, no sé, ¿cómo se diría? No quería volver allá a ese puesto ni nada de eso, y entró en mí una rebeldía, una cosa que yo no, y dejé pasar como, creo que las normas decían que si pasa de 5 días ya le meten penal militar. Entonces yo ya iba como en el 3er día, no, pues ya el último me dio como susto y viajé, llegué como al 4. Entonces llego ya y me le presento a un señor jefe que me había puesto, como decían ellos, en el llavero. Yo era del llavero, o sea, confianza, él me trataba muy bien, este jefe era muy buena gente, demasiado buena gente, pero yo cuando llegué ya me sentí lo peor. Cuando le di la cara a ese señor, yo me sentí lo defraudé, abusé de su confianza, no pude haber. ¿Y sabe qué le dije? Jefe, yo la embarré y reconozco, y usted sabe que es así. Jefe, mándeme para donde usted quiera, lo que usted quiera que yo haga, lo hago ya mismo, no y me importa, porque yo sentía como ese arrepentimiento de haber cometido eso, que lo defraudé porque lo puse mal ante un jefe de él, ante uno más arriba. Entonces, no, y este señor, pues ya en ese corazón, ¿no? Me pudo haber mandado al peor pueblo peligroso y todas esas cosas. No. Me dijo, no, listo. Eso sí, ya salió de mi llavero, ¿no? Pero vaya y me arregla tal cosa y me hace tal cosita y ya. Y váyase para el puesto que le toca. Y yo, gracias, jefe y tal. Pero sí sentí ese arrepentimiento. Sentía eso, que había fallado. Y por eso le decía a él, póngame donde usted quiera. Es que así tiene que ser. Yo me lo merezco. Y así veo ese hijo. Yo me lo merezco, no importa, hágame como uno de sus jornaleros. No me interesa, me lo merezco, no soy digno de usted. Entonces, eso. No excusarse, ni victimizarse, ni nada. El Señor quiere simplemente que le digamos que, Señor, perdóneme. Señor, perdóneme. No como Eva, no, es que la serpiente me engañó. Eso no es lo que le quería escuchar el Señor Adán. No, la mujer que tú me dices. Se victimizó, ¿cierto? O sea, Adán se victimizó y fuera eso le echó la culpa al Señor. En vez de decirse, Padre, perdóneme, usted me había dicho algo, yo la embarré, yo no me siento ni digno, sáqueme, que haga lo que usted quiera. El Señor quería ver eso, ese corazón arrepentido, pero no, ese corazón era exaltado, era a excusarse, a buscar excusas, a victimizarse. No era un arrepentimiento, sino mucha gente puede utilizar no arrepentimiento, sino remordimiento cuando le falla, por ejemplo, como los casados, que uno la embarró y va y no, amor, perdóneme, y vuelve y se la hace. Eso no es arrepentimiento, eso es ¿qué? Un remordimiento ahí, algo, no tiene ni sentido eso. No es decir yo me arrepiento simplemente para manipular algo o alguien. Hay que arrepentirse de verdad. El Padre quiere perdonarnos y restaurarnos, hermanos. Cuando es uno, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pues todos pecamos, pero no voluntariamente. Pecamos involuntariamente, pero tenemos a nuestro Señor que nos perdona, ¿no? Aquí dice a nuestro Señor Jesucristo.
El hijo perdido, otro punto, el hijo perdido en su justicia. O sea, el hijo que estaba dentro de la casa, que se creía muy justo. ¿Esto nos lleva a dónde? El primer hijo, ¿a dónde nos llevaría? ¿A dónde nos llevaría el primer hijo? A los pecadores ya, los publicanos. Ahora nos va a llevar este hijo que estaba dentro de la casa, ¿a quiénes? A los fariseos. Mire, dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué es esto? ¿O qué es aquello? El sirviente dijo, tu hermano ha venido. Mire, más contento estaba el mismo criado sirviente, estaba más contento que el hermano. Tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces, ¿qué hizo el hermano? ¿Se alegró? No. Se enojó. Y no quería entrar, y salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. O sea, le rogaba. Mas él respondiendo dijo al padre, mire lo que le dice acá, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, ¿cómo lo llamó? No mi hermano, tu hijo, que ha consumido, mire, fuera, de una vez lo juzga, ¿no? Vamos a juzgar al hermano, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, mire lo que le dice el padre acá. Entonces él le dijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto, ya revivido, se ha perdido y es hallado. En esta parte de la parábola, el hijo mayor muestra realmente su corazón, muestra que hay enojo. Y realmente, hermanos, podemos enojarnos, pero ¿qué dice la palabra? Exacto. Efesios 4:26, enójense, pero no pequen, reconcíliense antes de que el sol se ponga. Como parejas, como esposos o como padres, podemos tener una discusión, nos podemos enojar, hermanos, pónganle cuidado, nos podemos enojar, pero dice que antes de que caiga el sol, ya hemos hecho la paz. Antes de irnos a acostar, a dormir, ya estemos en paz con nuestra esposa o con nuestros hijos o con la persona, ya estemos en paz. Entonces Él nos lleva a perdonarnos, eso es lo que Él nos muestra, a perdonarnos. Dice acá, resentimiento en este hermano mayor. Había resentimiento, un resentimiento negativo y duradero de amargura, hostilidad y dolor moral provocado, ¿por qué? Por una ofensa, posiblemente un insulto, un trato injusto que la persona no lo logra olvidar. ¿Quién sabe qué problema tuvo con el hermano? Y tenía ¿qué? Como un resentimiento. ¿No le pareció lo que él hizo? O sea, él se creía como muy perfecto. Y dice la palabra, ¿cómo es que dice, hermana? No se confíen mucho porque se pueden deslizar. Entonces no nos confiemos mucho, no miremos mucho al hermano, porque así como lo juzgamos nosotros, de mañana podemos también. Entonces aquí este hermano mayor se sentía como con autosuficiencia y orgullo, se creía mejor que su hermano por no haber hecho lo mismo que él, y se justifica a sí mismo argumentando que siempre ha obedecido. Mira, siempre yo siempre sirvo. Yo llego temprano al culto, yo sirvo, pero ustedes a mí nunca me toman en cuenta. Y yo soy de las personas, decía una hermana en la otra iglesia, decía, pero yo soy de las que yo hago, pero a mí me gusta que me resalten, porque si no me siento mal. Imaginen el orgullo que tenía la hermana. Y su hermano se justifica a sí mismo argumentando que siempre ha obedecido. Nadie es justificado sino ¿por quién? Por Jesucristo. Romanos 5:1. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos justifica, nosotros no nos podemos justificar, hermano. Nosotros no podemos decir, usted me debe perdonar porque yo he hecho esto, y usted tiene que hacer. No, que nos justifique nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ser humildes,
humillarnos al Señor y esperar en Él. No entre a la celebración por el regreso de su hermano, mostrando una actitud condenatoria y sin perdón. Claro, lo está condenando lo que le está diciendo. Mire, su hijo que fornicó, que se gastó su plata y que lo deshonró. Mire lo que ha hecho. Es que ellos son lo peor, él es el peor. Pecadores, cobradores de impuestos. O vea al hermano que hace esto y que hace lo otro. Solamente señalando. ¿Cuántos dicen ¿Cuántas personas no dicen, no, es que no tienen ni perdón de Dios? No tienen ni perdón de Dios. ¿Así no dicen personas? Pues Dios sí los perdona para su conocimiento. La palabra lo dice en la Biblia, vaya busque. Servidumbre resentida. Su obediencia es exterior, obligada y no genuina. Nuestra obediencia es por amor, no por obligación. A ustedes no los dejan tomar. ¿No los dejan qué? A ustedes no los dejan tomar, cierto. Bueno, aquí, ¿a qué se refiere? Si estamos aquí, no estamos por cumplirle al pastor, director de casa de oración, ni por cumplirle a... No. Nosotros estamos por el amor al Señor. Nos tiene acá es el amor del Señor. Mucha gente le dice a uno, ay, lo ven a uno y le dicen, no se va a tomar un traguito, una cervecita. Y uno dice, no. ¿Verdad que ustedes no los dejan tomar, cierto? Si le dicen, ustedes no los dejan tomar, cierto. Y uno dice, no, a mí sí me dejan tomar, sino que yo no lo hago porque es que yo amo a mi Señor, lo obedezco, le respeto, pero es voluntario. ¿Sí me entienden? Mucha gente lo ve así, por una obligación. Mucha gente se sentirá que va cada domingo por obligación, o sirven las alabanzas, no, porque es que el pastor se enoja, o la pastora se enoja, no, eso no es lo que quiere el Señor quiere que lo sirvamos de manera genuina, porque lo amamos, lo servimos, lo respetamos, lo obedecemos, lo glorificamos, lo alzamos, lo veneramos, lo exaltamos, porque lo amamos. No, hermanos, es algo voluntario, es algo que nos nace, en el corazón. Entonces este muchacho mayor, no es que yo te sirvo, pero era como que, ¿cierto? Como obligado. Era como que servía obligatoriamente. Juicio y envidia. Juzga al padre por ser bueno con el otro hijo, en lugar de alegrarse por él. No se alegra por él, sino que lo enjuicia. Identidad errónea. A pesar de estar físicamente en su casa, su corazón, mire, a pesar de estar físicamente este hijo mayor en la casa, su corazón está en una posilga de resentimiento y santurronería, lo que convierte en un hijo espiritualmente perdido. Este hijo que estaba dentro de la casa con estas actitudes, hermanos, ¿sabe qué estaba haciendo? Estaba más perdido que el otro, porque el otro por lo menos se arrepintió. Este está dentro de la casa y él se siente muy espiritual, muy obediente. Yo estoy en la casa, yo no lo desobedezco en nada, yo soy el más. 32, y último versículo. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto, ya revivido, se ha perdido y es hallado. En Lucas 10:7 dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento, hermanos. ¿Sabe por qué dice esto? ¿Sabe por qué? Pónganle cuidado. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Le está diciendo, hay más fiesta y más gozo por uno de esos que se arrepiente que por ustedes que creen que no necesitan arrepentirse. Ustedes 90 que no necesitan, hay más gozo por ellos. Pero a ustedes también les estoy diciendo, arrepiéntanse, porque cuando ustedes se arrepienten vamos a hacer fiesta también. Eso no es. Si ve el corazón tan duro en este caso pues como de los fariseos. Y en Juan 3:16, para terminar, hermanos, Juan 3:16, ¿qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Nuestro Señor es el amor el que lo mueve, ¿no? El amor, ese amor tan grande, que dio a su propio Hijo, se desprendió de lo más valioso y nos lo entregó para que nosotros como pecadores, apacentando cerdos, volviendo al vómito, volviendo al barro, después de haberse limpiado. Él, ¿sabe qué, hermanos? Todavía hay una oportunidad para que nos arrepentamos y volvamos. Porque Él quiere que vivamos con Él, quiere salvarnos. ¿No? Entonces, dejamos esta enseñanza que Él nos da con la ayuda de su Santo Espíritu para que lo pongamos por obra y pensemos, meditemos mucho en esto. Entonces, mis hermanos, vamos a orar. Señor Padre, Dios de la gloria, te damos gracias por todo este tiempo que nos has dado, dándonos el privilegio, Señor, de escuchar tu palabra. Gracias, Señor. Ponemos este día en tus manos. Guarde nuestra entrada y nuestra salida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.